En torno al 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente, cobra especial protagonismo la naturaleza del aire que respiramos, y más en Extremadura, donde constituye una de nuestras principales fuentes de riqueza. En Ecos, inmediatamente, medio ambiente. ¿Todos somos responsables? ¿Qué tal, tío? ¿Me dejas la raqueta? Esa raquetita, hombre. ¿Y yo qué pasa? Espera tú la raqueta. Que dice mi colega si le dejas la... ¡Esa raqueta! Véndela. Tráela a Cash Converters. Acordamos un precio y llévate el dinero en el acto. Cash Converters. Compramos lo que no utilizas, vendemos lo que no te imaginas. Espectacular lluvia de descuentos en productos de primeras marcas y con la mejor financiación. Televisor LED Samsung 32 pulgadas, solo 369 euros. Confort Electrodomésticos. Autos Martín, especialistas en coches sin carnet y vehículos industriales. Concesionario Aixam Mega, los coches más fiables, seguros y silenciosos para poder disfrutar del placer de conducir. Vehículos nuevos y de ocasión, turismos, furgonetas y amplio stock en vehículos diésel. Llámenos o vea nuestras ofertas en autosmartin.com. Quien quiera que le haya hecho esto, le haremos pagar por ello. ¡Ese tarado me partió el cuello! Me dijo que todo iría bien y no fue así. Y no pienso irme de aquí sin un empleo, porque hay historiales médicos en los archivos inmobiliarios. Por lo del cromo. Así que esa cosa mata a la gente. La GEP es una corporación de 28.000 millones de dólares. Es un monstruo de caso. Tenemos ya 411 demandantes. Julia Roberts, Oscar y Globo de Oro a la mejor actriz. ¡Es mi trabajo! ¡Mi sudor! ¡Mi tiempo lejos de mis hijos! Erin Brockovich, este viernes a las 10:15, cine sin cortes en Canal Extremadura. En Extremadura están en torno a 160 personas que esperan un órgano. Puede salvar muchas vidas. Yo ahora estoy a la espera, es muy duro. Siempre la prioridad va a ser dependiendo del estado clínico del receptor. Me pusieron en lista de espera para un trasplante del corazón y los 2 pulmones. Físicamente está muy bien, muy bien, muy bien. Todo porque hubo esas familias generosas que quisieron darme la vida. En Esfera, Donando Vida, este jueves a las 10 menos 10 en Canal Extremadura. Saludos, buenas noches. Vivir en una sociedad de consumo que no produzca daños al entorno es un objetivo que divide posturas y opiniones, pero seamos prácticos. ¿Cómo podemos conservar nuestros recursos naturales sin perder la comodidad en la que vivimos? Porque muchas veces hablamos lo de conservación de la naturaleza, pero se nos olvida, quizá por un falso pudor, la segunda parte. Vivimos en una sociedad modernizada, tecnológicamente hablando también, y bueno, a nadie nos gusta vivir más incómodos sin que tengamos que interferir, repito, en el medio ambiente, y más en Extremadura, una fuente de riqueza. ¿Qué nos dirán en esta noche María Luisa Villoslada, que es técnico medioambiental, Juan Antonio Ortiz, que es arquitecto, José María Corrales, que es biólogo, y Víctor Píriz, que es profesor de Economía de la Universidad de Extremadura? Los cuatro, buenas noches, pero antes que nada, como siempre, tengamos ese punto de referencia que nos sitúan ya en medio ambiente. ¿Todos somos responsables? La problemática ambiental convive con el progreso y la sociedad de consumo. Algunos creen que los avances tecnológicos van dirigidos a respetar el medio ambiente. Otros opinan que todavía somos irresponsables en el cuidado de nuestros recursos naturales. Entiendo que el sistema de consumo se adapta a la tecnología y a lo que se ofrece, a la oferta realizada por el ámbito empresarial.
En ese aspecto, el profesor Margalet, uno de los grandes ecólogos españoles del siglo XX, hablaba de cómo la tecnología daría respuestas a los retos ambientales de nuestra Tierra, de nuestro planeta. Y eso se está viendo a día de hoy. Se está viendo cómo la oferta de coches eléctricos ya es una realidad la generación energética por fuentes de energías renovables, es una realidad todo lo que es la síntesis de muchos productos a través de la química, es una realidad como los LED, por ejemplo, están empezando a iluminar nuestras calles. Por tanto, creo que la tecnología dará respuestas a los problemas medioambientales vía oferta y demanda. Nuestro sistema de consumo en la actualidad no es responsable para el medio ambiente. Hay que tener en cuenta que estamos viviendo en una sociedad de consumo, donde evidentemente tenemos una responsabilidad los consumidores, pero una responsabilidad compartida también con las administraciones y con la industria. Con las administraciones porque tienen la obligación de legislar y y realmente hacer políticas relacionadas y a favor del medio ambiente. La industria porque tiene que ser responsables y poner en marcha esas políticas creadas por la administración. Y los consumidores porque no debemos y no tenemos que favorecer este consumo irresponsable que en la actualidad estamos llevando a cabo. Tecnología y medidas de protección en un marco social de consumo. ¿Nuestro modelo es respetuoso con el medio natural? Está claro el punto de partida. Víctor Píriz, ¿nuestro modelo de consumo es respetuoso con el medio ambiente? Yo creo que sí. Yo creo que estamos en una sociedad de consumo y en una sociedad que está adaptando este consumo a intentar ser respetuoso con el principal legado que nos dejaron a todos nuestros padres, que fue el medio ambiente, y más en Extremadura, donde vivimos en una comunidad idílica en ese sentido, y creo que sí. Yo creo que la sociedad de consumo como tal, o que las empresas, que la economía en su conjunto es respetable y respeta al medio ambiente, quiero decir. José María Corrales, a pie de obra, nunca mejor dicho. Es respetable, quiero decir, es como decíamos con Víctor Píriz, ¿es respetuoso con el medio ambiente el modelo de consumo que tenemos? Yo creo que el modelo de consumo ha dado muestras de que está agotado en este momento, que no podemos consumir materias a la misma velocidad que lo hemos venido haciendo hasta ahora, y que nos encontramos con problemas que nunca llegábamos a pensar, porque pensábamos que había un excedente incluso, por ejemplo, de alimentos. En el momento que ese consumo lo ha empezado a realizar algunos países del este como China, hemos provocado un desabastecimiento y un incremento de precios. Tal y como estábamos consumiendo en este mundo tan cambiante, yo pienso que en este momento no es posible continuar. Juan Antonio, siempre en el ámbito del urbanismo y del medio ambiente muchas veces se mira con lupa, además, ¿no? Vivimos en una sociedad de ese tipo desarrollada. ¿Cómo es la impresión de un arquitecto? Bueno, yo creo que efectivamente se ha avanzado mucho en conseguir una evolución mucho más responsable en relación con el medio ambiente de nuestras propias ciudades. Los modelos están cambiando. Ese modelo añorado de la vivienda de baja densidad se ha demostrado absolutamente insostenible, y lo que yo siempre he abogado por compatibilizar y buscar un equilibrio entre el desarrollo del espacio rural como posible contenedor y del medio ambiente de otros usos compatibles con un respeto absoluto. Y en el mundo de la arquitectura también tenemos que evolucionar muchísimo más rápido hacia modelos de prefabricación, que a veces son difícilmente equilibrados con las tecnologías que tenemos, por ejemplo, en Extremadura, y por tanto difícilmente compatibles con la generación de puestos de trabajo. Por tanto, ahí hay un debate interesante. Lo abordaremos porque además es una cuestión para aclarar. María Luisa, que además como técnico medioambiental abarca en su mancomunidad de Olivenza, por cierto, a varios ayuntamientos, lo cual también le da un reflejo de esa situación. Bueno, yo creo que el sistema de producción es irresponsable y se está viendo de forma muy clara ahora mismo, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista económico. O sea, es un sistema en el que prima la inmediatez, ¿no? Prima consumir cada vez más, prima consumir. Hemos estado haciéndolo durante muchos años sin medir las consecuencias a largo plazo, sobre todo a largo plazo.
Y bueno, un ejemplo claro de este problema es el cambio climático, ¿no? Que el cambio climático, digamos que ha sido una consecuencia del consumo de combustibles durante muchísimos años sin tener en cuenta sus repercusiones a largo plazo, que realmente lo que estamos es descontrolando el sistema de temperatura de todo un planeta, ¿no? Entonces, la falta es una crisis económica a nivel alimentación, a nivel combustible, a nivel financiero y a nivel ambiental, porque va todo unido. Sí, Víctor. María Luisa, yo prima la inmediatez, yo puedo llegar a estar de acuerdo con eso, sin medir las consecuencias. Yo creo que las consecuencias son las que tenemos encima. O sea, yo creo que el consumo desmedido que pones de manifiesto es un consumo desmedido que creo que todos los que estamos aquí, todos los ciudadanos, sabemos a dónde nos está llevando, a dónde nos ha llevado, y la crisis que tú hablas, la crisis, incluso una crisis de valores, como la quieren llamar, nos lleva a esto, pero bueno, el consumo excesivo, el consumo no siendo respetuoso con el medio ambiente, no creo que tampoco haya sido el problema de esta crisis. O sea, yo no lo veo como tú, no creo que haya primado la inmediatez, no llego a esa la inmediatez conclusión. en el sentido de que realmente se debería ver, se debe ver con tiempo si utilizamos un producto que sale al mercado y que resulta ser tóxico, por ejemplo, y sus implicaciones a largo plazo. Resulta que es inmediatez el hecho de que yo tengo que llegar en 5 minutos a mi puesto de trabajo y tengo que usar un coche. Que llego antes aunque esté a 2 kilómetros, eso es inmediatez. Inmediatez son muchas cosas que tengo que producir en una empresa con la mayor rentabilidad posible en el menor tiempo posible. Y muchas veces, y es la realidad, no se tiene en cuenta las repercusiones sobre el entorno. Y yo creo que es un ejemplo que estamos viendo ahora mismo en todo, ¿no? Yo sí matizaría una cosa, María Luisa. Yo pienso que vamos teorizando muy por delante de por dónde va realmente la sociedad sensibilizándose. Hay una sensibilidad mucho mayor, pero tarda mucho tanto la propia sociedad como los fabricantes, los responsables de aplicar determinados sistemas que tecnológicamente, como decía mi amigo Pedro Rivera en el documental, ya nos permiten ser muchísimo más respetuosos con el medio ambiente. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hace 2 años era impensable que estuviésemos hablando en arquitectura de la huella de carbono que dejan los materiales en su fabricación, ¿no? Y de la huella de carbono que produce los gases de efecto invernadero, etcétera. Ya estamos hablando hace tiempo, ¿no? Estamos hablando de que las construcciones no se pueden levantar para que sean demolidas en el futuro por sucesivas generaciones. Tienen que ser desmontadas, no demolidas. Y eso genera nuevos sistemas de construcción. Pero hay algunos que paralelamente, sin embargo, son tóxicos en su proceso de fabricación. Entonces hay una contradicción, una dificultad de adaptar. Pongo, por ejemplo, el PVC, ¿no? El PVC es un material reciclable, es un material desmontable y, sin embargo, no le hemos encontrado un buen sustitutivo y su fabricación genera una emisión de gases importante. En esa línea, José María, porque iba a intervenir, pero es la pregunta de siempre y es, por más que se intente, nunca se aclara. ¿Cómo compatibilizamos en Extremadura? Yo sé que es repetitiva hasta la saciedad, pero hay un desarrollo, por un lado, y hay un medio ambiente que es una fuente de riqueza y de desarrollo. ¿De qué manera podemos vivir en una sociedad sin renunciar al desarrollo? Y cuando hablo de desarrollo, Juan Antonio ha hablado de edificaciones, pero están las industrias y están las empresas. Yo creo que tenemos la suerte, y tú lo marcabas, el valor ambiental que tiene nuestra comunidad y la situación en la que nos encontramos. Es verdad que seguramente estemos en la comunidad que tiene un patrimonio natural mejor conservado. Seguramente tenemos las carreteras que ambientalmente han dañado menos al territorio. O sea, hemos llegado tarde. Con algunas carreteras no se han cometido los errores de trazados, de desmantelar el paisaje, que se han hecho en otros sitios donde las carreteras se hicieron mucho antes y sin tener en cuenta los considerandos o las componentes ambientales. Es cierto también que no hemos tenido una industrialización en esta comunidad. Hemos estado fuera, salvo 2 o 3 empresas de las cuales me imagino que hablaremos hoy, que pusieran en riesgo ambiental a la comunidad. Y cuando llegan esas empresas, existe una conciencia que no existía antes, existe una concienciación ambiental
que afortunadamente es creciente, aunque yo piense que como sigamos concienciándonos pero sin actuar llegaremos tarde, y los daños ambientales son infinitamente menores. Es mucho más difícil. Muchas veces incluso las leyes han ido por delante de la propia sociedad, ¿no? Hay gente que criticaba las nuevas normas de la edificabilidad, el tener que instalar placas solares, el disponer de agua caliente sanitaria, porque encarecían la vivienda. No conjugaban que el componente económico no era único, ¿no? Que no era el único que había que tener en cuenta, ¿no? Al economista, además, una de las cuestiones que ha planteado José María es más dañino los perjuicios al medio ambiente o la falta de industrialización, porque claro, es una virtud que pondera José María, pero me gustaría que eso, al igual que lo de las carreteras también, María Luisa, porque las gentes necesitan estar comunicados y hay veces que hay una queja en determinadas situaciones en Extremadura por no tener esas vías de comunicación. Intervengan cuando quieran, pero sí, se lo he preguntado a él para que me analice esos dos efectos. Vamos, compatibilizar sociedad y desarrollo, como nos preguntaba ella, yo creo que la respuesta es ser valientes. O sea, que en nuestra sociedad, y en Extremadura en particular, tenemos que ser valientes. ¿Cómo? Pues apostando por las personas. Yo creo que estamos en un momento en el que hay que apostar por las personas y mirar que hay 5 millones de parados en España, que hay 125.000 parados en Extremadura y que hay industrias, y no hace falta que las nombremos, que generarían muchísimos puestos de trabajo y que por cuestiones, bueno, pues varias, pues estamos en la situación de parálisis por análisis. O sea, en una situación en la que hace falta realmente y una situación en la que la economía regional lo agradecería infinitamente y muchos de los 125.000 parados también, más el efecto arrastre que tendría en una zona de Extremadura concreta, pues yo creo que se están dilatando, se están atrasando decisiones que yo creo que lo que falta es valentía, y lo que hay es que tomar decisiones y asumir que todo puede tener un coste social, un coste político en este caso, pero que lo que no podemos estar en la parálisis por análisis. Tenemos que tomar decisiones ya. Sí. Venga, María Luisa. Sí. Yo creo que de todas formas el tópico un poco de siempre, es decir, pensar que si tomamos la línea ambiental vamos a estar todos parados, la economía no va a tirar para adelante, no va a haber trabajo. Ahora mismo, y un poco a raíz de lo que él ha comentado del urbanismo, que la tendencia a un urbanismo diferente, y bueno, las tendencias que hay ahora a nivel económico y demás, que vienen de un protocolo de Kioto que firmaron una serie de países, una buena mayoría entre las que está España, para tomar unas medidas casi desde los años 80 hasta ahora, para un poco un cambio del sistema de producción, hacia otra tendencia, una tendencia de mayor rentabilidad a la larga, de algo diferente, no montar una siderurgia, por poner un ejemplo, sino montar otro sistema, otro tipo de empresa energética o otro tipo de empresa asociada al metal, diferente o con otras características diferentes, porque realmente eso se está haciendo de toda la vida. Y si este sistema de producción estamos haciendo todos lo mismo, la tendencia es crear empresas nuevas de energías renovables. Sí, yo creo que el chantaje del empleo no debería aparecer como excusa para producir una degradación ambiental. Y hay ejemplos claros de funcionamiento. No una excusa, una realidad. Una realidad. Bueno, yo te cuento un ejemplo concreto. En Miajadas hay varias fábricas conserveras y hace unos años esas fábricas conserveras no depuraban las aguas que producían. Y siempre se decía lo mismo, si las depuran, al final se va a acabar con el empleo, no se va a acabar. Esas empresas están hoy asumiendo que no pueden seguir contaminando porque nadie tiene por qué pagar. Además, era una pérdida de imagen de calidad ambiental y territorial tremenda. La gente decía, por aquí no se puede pasar porque hay que ver lo mal que huele. Y era un mero condicionante en empresas que han estado arrojando grandes beneficios. Pero bueno, es que está ruso ahí, es que no podemos estar con ese chantaje. Porque además no es cierto, porque en los últimos años, mucho del empleo que se ha creado en Extremadura se ha realizado a través de empresas que tienen que ver con el medio ambiente. Como por ejemplo todas las que han tenido que ver con la instalación de energías solares, de plantas fotovoltaicas, las que se ofrecen y están empezando a funcionar de un turismo que busca calidad
y que sabe que al lado de una empresa, que al lado de un paisaje degradado, no hay posibilidad. La gente viene buscando lo que nosotros tenemos de calidad. Y eso sí que te quisiera matizar una cosa, Chema. Estoy totalmente de acuerdo, además de que gracias a haber llegado tarde a determinadas cuestiones, tenemos el potencial que tenemos medioambiental. Entiendo la posición que manifiesta Víctor, y yo creo que lo que hace falta, hemos corrido mucho, nos encontramos ahora en una posición inmejorable para tener un medio ambiente que nos permita mirar en positivo, como potencial y como motor, precisamente, entre otras cosas, de creación de puestos de trabajo. Pero yo creo que lo que nos hace falta es coger perspectiva. En este momento hay que parar y coger perspectiva. Nosotros, desde Hughes Consultores, tenemos una visión muy transversal, precisamente, y cuando desde distintas disciplinas nos acercamos a cuestiones tales como industrias que hay que instalar en espacios que medioambientalmente pueden ser sensibles, o turismo, nos encontramos con algunas cuestiones como, por ejemplo, la cepa. Es decir, la cepa nos posibilitó, la Red Natura 2000 nos posibilitó estar como estamos, pero ahora yo creo que tenemos que entrar a ser más rigurosos y tenemos que, desde la perspectiva y desde una visión más transversal, ser capaces de ver cómo podemos compatibilizar la sostenibilidad ambiental con la económica. Porque, por ejemplo, esa Red Natura 2000 nos está impidiendo que ese turismo de calidad del que tú hablas se instale en muchísimos espacios rurales que tienen un potencial increíble, pero que, sin embargo, bien urbanísticamente o bien porque los PRUC de determinadas cepas no lo permiten, no son compatibles. Sí, yo quería... Sí, Víctor. Quería María Luisa, como técnico medioambiental, que también apostillar ahí, porque me parece interesante ese límite. Sí, yo lo que... Bueno, quería quedar claro que lo que no podemos es afrontar problemas globales, y 125.000 parados para mí es un problema global, con soluciones particulares. Está claro que las energías alternativas, que las energías limpias, que las eólicas, que las térmicas también, o sea, que todos los sistemas nuevos de energías alternativas, que el turismo rural, que claro, que todo eso va a hacer la nueva Extremadura. Pacto Social y Económico por el Empleo va por ahí, o sea, por esa línea de actuación, y para mí es totalmente correcta, pero no hay por qué buscar soluciones únicas a problemas globales. O sea, si hay una industria que genera 6.000 empleos en su construcción, que va a generar 2.500, 3.000 puestos de trabajo durante su vida útil, y que va a ser una fuente de riqueza para Extremadura, no podemos tener por problemas ambientales, entre comillas, 3 años, 4 parada una declaración de impacto ambiental, y una parte de Extremadura, como luego veremos cuando hablemos en huella ambiental, en el subdesarrollo, entre comillas, también. Lo abordamos para ir concluyendo con este tema, que está la Red Natura y cepas también, que son aspectos muchas veces polémicos en los habitantes de las zonas donde se declaran por ser un impedimento para ellos para el desarrollo. Por favor, María Luisa. Bueno, acababa de contestar un poco a él que ambientalmente hay que cuidar el medio ambiente, pero no es incompatible con montar industrias ni empresas, ni siquiera en espacios protegidos, mientras se cumpla la legislación existente. Tú puedes montar una empresa lo más contaminante posible, la cuestión es que regule y realmente controle lo que esa industria produce. O sea, una cosa no es incompatible. La pena, la desgracia, es que en Extremadura, como no ha habido industria, el control que se ha hecho de las mismas ha sido nulo durante mucho tiempo. En cuanto a lo de la Red Natura, vamos a ver, son espacios especiales. Quiero decir, una cepa, un parque natural, son espacios que no los hay en el resto de Extremadura. Hay pocos sitios donde los hay, en el resto de España y en el resto de Europa. Entonces hay que tener un especial cuidado con ellos, porque es un recurso económico y natural que conviene que seamos sensibles con él, que lo potenciemos económicamente, pero de una forma particular, no como en el resto del territorio, porque entonces estás haciendo lo mismo. Por supuesto, pero ¿no crees que se han delimitado de una forma poco rigurosa, diría yo, en cierta manera, con el rotulador gordo y a una escala unos 100.000 en ocasiones, que ahora ya tenemos suficiente conocimiento como para meter la lupa y ser un poco más rigurosos, y ahora estamos hablando de otros usos y de otra forma de ocupar el espacio? Sí, pero yo creo que la propia ley nos da posibilidades de esa delimitación o ese trazo gordo que efectivamente tienen los territorios en nuestra comunidad, poder definir zonas que sean más o menos sensibles, más o menos sometidas a un uso más intenso a otro. O sea, el plan de ordenación de los recursos naturales de un espacio, el plan de uso y gestión, permite decir, mire, esta zona aquí ni tocar,
porque aquí es que nidifica el águila imperial, esta es una zona donde el porcentaje de especies protegidas es muy alto. Aquí hay una zona que es una zona tampón, una zona de transición, en la cual se puede hacer un uso moderado. Y esta zona es una zona compatible con el desarrollo de turismo, con visitantes que acudan al espacio y demás. Esa es una manera de que disponen los espacios protegidos de nuestra comunidad para amortiguar lo que pudiera ser que la zona más sensible de un espacio la sometiésemos a un uso intensivo que acabara transformando totalmente esa zona. Pero hay otro tema, y es que, mira, tenemos una suerte. Y esto es como si uno se quejara de que, mira, en mi casa tengo 5 cuadros de Velázquez, de Miró, Picasso y no sé qué. Y tengo un problema porque me tengo que gastar mucho en conservarlo y además es una responsabilidad muy grande. Es que tenemos una responsabilidad muy grande. Es que en esta comunidad autónoma tenemos un patrimonio natural que es excepcional. Yo creo que somos la comunidad autónoma que tiene el patrimonio natural mejor conservado de nuestro país. Y eso yo no lo voy a concebir como que es un problema que tenemos. Yo creo que es una potencialidad estupenda. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo, Chema, yo mismo lo comentaba, pero en ese sentido, por ejemplo, los PRUG, los planes reguladores de uso y gestión, existen en muy pocas cepas, como tú sabes, hay muy poquitos PRUG aprobados. Por desacuerdo, porque... Diría que hay hasta un cierto secretismo, que tampoco están encima de la mesa los PRUG. Y por otra parte, habéis hablado de otra cosa, claro, yo quizá tengo una visión... Desde la arquitectura yo entiendo que una buena arquitectura cualifica incluso un espacio medioambientalmente interesante. Claro, hay que controlar que esa arquitectura sea la adecuada, pero sin embargo vemos las energías renovables como la panacea y no nos importan las grandes dehesas de placas fotovoltaicas, ¿no?, que estamos generando. Entonces, a veces es contradictorio ese PRUG. Eso, incidir en una cuestión antes de pasar a otros temas, pero sí con ese rotulador gordo al que usted aludía, para delimitar eso. ¿De qué manera están impidiendo? ¿Tiene conocimiento de que se haya impedido el desarrollo precisamente por delimitaciones o es quizás algo Bueno, en casos concretos que a mí me ha tocado vivir, lo que sí es cierto que hemos detectado que las delimitaciones estaban carentes, que se hicieron en un momento en el que de alguna manera era un valor añadido el tener un porcentaje muy alto del territorio en la Red Natura 2000, entre los LIC y las zonas CEPA, y que luego yo, a mi juicio, por lo menos no se ha hecho el seguimiento adecuado para poder ir ajustando, ir desde el trazo grueso a la escala un poquito más detallada en la que poder aplicar ese régimen de usos que los PRUG realmente deben contemplar. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. El trazo primero fue un trazo grueso. No fue difícil porque yo creo que todo lo que está debe estar, y puede que al hacer el trazo grueso alguna zona que merecía la pena entrar se quedara fuera. También es verdad que cuando se hace una delimitación de espacio hay que tener en cuenta un criterio más, que es también la singularidad. Porque si no, decíamos, el 80% del territorio de Extremadura merece la pena gozar de algún tipo de conservación. Y eso no se hace así, ¿no? Se buscan los espacios más significativos. Pero el plan de uso y gestión tiene una capacidad de irse transformando. Y hay un debate y unos órganos de participación en esos espacios protegidos. Yo pertenezco a uno donde ese órgano de participación es lugar de debate, a veces de desencuentro, porque está claro que allí están representados pescadores, están representados cazadores, están representados agricultores. ¿Cuál es, Chema? Por favor, comenta cuál es para que Yo sepamos. estoy en la Junta Rectora de la Garganta de los Infiernos y nos enfrentamos todos los años a un problema grave, y es el aumento de las masas de cerezo, que es un recurso importante, el recurso más importante sin duda de la comarca, que desean seguir haciendo crecer las plantaciones de cerezo, y entonces cada vez necesitan más meterse en terreno, y eso origina lo que es la desaparición de los cultivos tradicionales de robles y de castaños en la zona para aumentar el cultivo de cerezo. Pero es un cultivo que no es sostenible porque ese cultivo lleva aparejo una necesidad de agua, y necesitan subir a buscar el agua generalmente a las gargantas, hacer sistemas de embalsamiento que no son compatibles con la conservación del espacio. Es ese equilibrio, y es en esos órganos de participación donde se debate y se discute, y en algún caso se toman medidas que hagan posible
un determinado uso que se plantea por parte de los ciudadanos y en otros casos es absolutamente incompatible con el espacio, ¿no? Víctor, no digo ese ejemplo en concreto porque probablemente no tenga referencias tampoco económicas del caso que plantea José María Corrales, pero sí es un caso que yo creo que se puede dar mucho en Extremadura. ¿Cómo le dices a una gente que está en pleno desarrollo y que puede tener una fuente de ingresos, pues que José María, o en este caso María Luisa, frenen un desarrollo o creen que deben frenar un desarrollo que es incompatible con el medio ambiente? Es muy complicado. Yo creo que conciliar estos intereses y veces casi que es imposible. Tú lo vivirás en tu día a día. Yo creo que las decisiones, me reitero lo que decía antes, hay que ser valiente y hay que tomar decisiones. Yo ahí es que tengo una línea clara de actuación y de pensamiento, y es que lo que no podemos es pararnos en estos temas. Entonces yo, y más en la situación en la que estamos, respetando el medio ambiente siempre. O sea, yo cuando hablo antes de declaración de impacto ambiental y tal, no estoy diciendo que montemos una nube negra en medio de Extremadura, ni mucho menos, respetando las leyes que para eso están, pero respetando esas leyes yo creo que hay que conciliar los intereses de las personas que quieren producir, que quieren generar riqueza, que quieren generar Extremadura al final y que quieren generar empleo. ¿Cree que hay empresas que no se instalan en Extremadura por esas limitaciones o porque se sea demasiado proteccionista con el medio ambiente? Yo no tengo ejemplos, ni hemos estudiado ejemplos que en ese sentido, pero estoy seguro que los tiene que haber, porque las limitaciones que hay en Extremadura con respecto al medio ambiente en unas zonas determinadas, sobre todo norte de Cáceres, es complicado implantarse allí. Es complicado. Yo apostaría dentro de los órganos que existen por tener una menor estanqueidad entre unos y otros, e incluso entre los documentos. Por ejemplo, los documentos de ordenación territorial están en el mismo problema, ¿no? Recientemente se ha modificado el plan de ordenación territorial de Alqueva y el de La Vera, un poco por el mismo tema. En Alqueva porque el ganado no podía llegar hasta la margen, hasta la ribera de la lámina de agua, por las limitaciones que el propio plan de ordenación territorial tenía, lo cual era incompatible con la explotación que tradicionalmente se venía haciendo en la zona en la ganadería, ¿no? Entonces yo creo que eso muchas veces es fruto de una estanquidad incluso administrativa entre unos órganos y otros, y de una falta de transversalidad disciplinar que, bueno, yo siempre defiendo, porque de alguna forma es lo que nosotros venimos divulgando e intentando hacer ver que debe existir en toda esta materia, ¿no? ¿No pasará también que el sector empresarial, Víctor, que el sector empresarial no ha innovado nuevas formas, quiere diseñar un plan, ellos tienen previsto un determinado tipo de explotación, un determinado tal, y la innovación no les ha llegado? Permítanme que le va a responder Víctor en cuanto veamos, José María, el resultado de lo que hemos preguntado en la calle. Me parece una buena cuestión para plantear inmediatamente. Veamos en la calle qué responden. No, yo creo que hay que frenar un poco el consumo. Debemos ahorrar energía, porque el consumo de energía es excesivo. Frenar el consumo hoy en día es una cosa muy complicada, tenemos unas costumbres adquiridas, todos queremos que el medio ambiente sea más saludable, que haya todo más ecológico, pero es cierto que necesitamos unos consumos tanto de carburos como eléctricos. Y yo creo que frenar el consumo no es la solución. Hombre, yo creo que cada uno tenía que aportar su granito de arena. Entonces creo que aportando cada uno un poquito dentro de las posibilidades de cada uno, la cosa iba a mejorar bastante. Sí, yo pienso que son las empresas las que deberían que no deberían de estar consumiendo tanto. Por ejemplo, las industrias que ponen, las nuevas industrias, fábricas, que consumen un montón, yo pienso que deberían que no debería haber tantas. No, la verdad que no. Simplemente es eso, más control sobre el reciclar. Yo creo que no se trata de frenar el consumo, se trata de saber luego los residuos, saberlos distribuir bien y cuidar el entorno. Si no ponemos nosotros de nuestra parte, por muchos medios que pongas, tampoco. El progreso, el llamado progreso, lleva a determinados abusos, a determinadas utilizaciones no del todo adecuadas en lo que se refiere a la naturaleza y los medios de la naturaleza. Comentaba José María Corrales, Víctor Piris, como economista, que si las empresas no han innovado lo suficiente, se han quedado en un modelo que a lo mejor les beneficia más porque no tienen que invertir tanto en esos costes. ¿Puede ser así? Sí, seguro que ha pasado. Seguro que
seguro que en el pasado es algo que en Extremadura ha pasado y que estará pasando ahora seguramente, porque innovar cuesta dinero. Que nadie nos cuente que innovar es gratis o que hay ayudas del CEDETI. Innovar cuesta dinero y sobre todo cuesta un cambio de mentalidad que se está haciendo en Extremadura, que desde hace años y se está impulsando el cambio de mentalidad en que los empresarios innoven, y es la palabra casi de moda, innovación. Pero es que hay muchos sitios donde cuesta que ese cambio de mentalidad, unido a que hay que invertir, se lleve a cabo. Yo tengo que defender, y aquí estar de acuerdo con él, en la innovación, y si la innovación además nos ayuda a ser medioambientalmente responsables, pues muchísimo mejor. Y creo que la innovación es el futuro de Extremadura. Es que pasa por ahí, pasa por hacer lo mismo que hacíamos o producir los mismos productos que hacíamos de forma más eficiente. Volvemos en un momentito, es una mínima pausa, porque sí tenemos que hablar de lo que es la huella ecológica en Extremadura, pero será inmediatamente, no se retiren. Es patrimonio de la humanidad. Es historia, presente y futuro en todos sus rincones. Córdoba te espera. Descúbrela. Andalucía con Córdoba 2016. Candidata a Capital Europea de la Cultura. En El Corte Inglés tenemos los precios más frescos para que tu verano empiece aquí. Verano fantástico en El Corte Inglés. En Fénix Directo, tu coche asegurado a todo riesgo desde solo 300 euros. O a terceros desde solo 200. Y tu seguro de moto a terceros con asistencia en viaje desde solo 114 euros. Llama al 902 32 14 22 y contrata tu seguro de coche o de moto con Fénix Directo. 902 32 14 22. Espectacular lluvia de descuentos en productos de primeras marcas y con la mejor financiación. Televisor LED Samsung 32 pulgadas, solo 369 euros. Confort Electrodomésticos. De cada 100 jamones ibéricos, solo 5 son ibérico puro 100%. Iberselec, no hay mejor. Volver a la vida normal en una zona sacudida por los seísmos exige un esfuerzo muy especial. Lo triste fue cuando nos dijeron que íbamos a desalojarnos de allí. Cada uno se ponía a pensar a dónde iba a vivir. Porque no teníamos dónde vivir. El bienestar se puede construir desde cero si hay cooperación. El Salvador, Tacuba después de los terremotos. Objetivo Desarrollo. Mañana a las 12 menos cuarto en Canal Extremadura. Enamorar a alguien es fácil. ¿Me estás mirando a mí o a ella? Te acercas. Soy Lucy. Henry Roth. Le haces alguna broma. Y hay que ser tonta para tragárselo. Bailáis juntos. Conectas y al día siguiente... vuelta a empezar. Se le llama síndrome Goldfield. Te impide convertir la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo mientras duermes. ¿No me recuerdas ni un poco? No te he visto en mi vida. Adam Sandler, Drew Barrymore. 50 primeras citas. Próximamente en Canal Extremadura. Quien quiera que le haya hecho esto, le haremos pagar por ello. ¡Ese tarado me partió el cuello! Me dijo que todo iría bien y no fue así. Y no pienso irme de aquí sin un empleo. Porque hay historiales médicos y los archivos inmobiliarios. Por lo del cromo. Así que esa cosa mata a la gente. La GEP es una corporación de 28.000 millones de dólares. Es un monstruo de caso. Tenemos ya 411 demandantes. Julia Roberts, Oscar y Globo de Oro a la mejor actriz. ¡Es mi trabajo! ¡Mi sudor! ¡Mi tiempo lejos de mis hijos! Erin Brockovich, este viernes a las 10:15, cine sin cortes en Canal Extremadura. Soy el detective Jack Mosley. Hay que sacar a uno del calabozo y llevarlo a Center Street. 118 minutos para llevarlo a 16 calles de aquí. Si ese chico habla, las cosas se nos pueden poner muy feas. ¡Vamos! ¡Ayúdame! Felicidades, porque vas a testificar contra uno de los polis malos de Nueva York. Es una pesadilla. Solo estabas donde no debías cuando no debías. Bruce Willis, 16 calles. Mañana a las 10 menos 10 en Canal Extremadura.
La huella ecológica de Extremadura podría ser el título de una película rodada en Extremadura y con eso el sector audiovisual también florece. Pero es una publicación recientemente editada por la Consejería de Industria, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura. Y en esta publicación determina un superávit, fíjense qué curioso, ambiental entre sus necesidades y la capacidad de Extremadura. José María Corrales, ¿qué significa esto de la huella ecológica? Y luego, si tenemos superávit, ¿qué significa? ¿Que podemos contaminar un poquito más y tener más industrias? ¿O que estamos, como dice, no me voy a avergonzar de los recursos naturales que tengo? No, bueno, yo creo que es una medida más de la calidad que tiene nuestra comunidad. Lo que había que ver es cómo ese superávit que decías tú lo podemos convertir en oportunidades para los extremeños que hemos tenido un compromiso de conservar esta tierra para que esa huella no salga la que nos ha salido y que podamos decir que tenemos las dos provincias con la huella más baja de nuestro país y tenemos la primera ciudad desde el punto de vista nacional con la menor huella ecológica. Para los espectadores, la huella ecológica es al fin y al cabo una medida de la necesidad de territorio que nosotros tenemos para mantener nuestro nivel de vida. Cada uno, por poner el caso concreto de Cáceres, que manejo un poco más el territorio, cada cacereño tiene una huella ecológica de 1. Quiere decir que él tiene terreno en su propia provincia suficiente como para atender su demanda de bienes. Las ovejas que come, el pasto que comen las ovejas, los alimentos que él ingiere y al mismo tiempo recoger la basura que genera, atender su consumo de energía y su consumo de agua. Nosotros tenemos un consumo de 1. Un barcelonés tiene una huella de 80,7. O sea, cada uno de ellos necesita 80 veces, o Barcelona como provincia necesita 80 provincias de Barcelona para atender la demanda de bienes que tienen y la basura, los residuos y la energía que necesitan. No, perdóname, José María, no es que yo sea materialista, pero me va a pedir más de un espectador que diga eso, cómo se traduce en dinero y en riqueza para Extremadura. Y otra apreciación, comprometidos con la tierra, pero también por lo que hemos heredado, ¿no? Porque habrán sido muy respetuosos con nuestra tierra, nuestros antecesores, para devolvernos esta tierra. Sí, ¿cómo se traduce lo de José María Corrales en dinero o en bienestar? María Luisa, Víctor. Este superávit ambiental del que habla este estudio, de que habla de 3 hectáreas por habitante en Extremadura, de 6 de la biocapacidad a 3 de la huella ambiental, bueno, pues viene obviamente de una situación histórica de Extremadura en la que por el tipo de producción que había, principalmente agrícola, pues absolutamente sostenible, absolutamente respetuosa con el medio ambiente, más el desarrollo, el subdesarrollo en este caso. Y me refería al principio del debate, el subdesarrollo histórico que ha habido en Extremadura y eso hay que admitirlo como tal. Y esto nos genera una oportunidad para el futuro tremenda, ¿no? Estamos hablando de que tenemos una capacidad, digamos, de 3 hectáreas por habitante en la que podríamos crecer. ¿Cómo? Pues en la misma línea en la que se ha crecido, pero siendo eficiente, siendo eficaz, con negocios pues que cumplan obviamente con el medio ambiente, pero negocios que generen empleo, que generen riqueza, pero tenemos un margen que no tiene absolutamente ninguna comunidad de España. Somos la comunidad de España la única que tiene este superávit ahora mismo. Hombre, es una ventaja también, porque Extremadura, Badajoz no solamente es la provincia más grande de España, entonces es una comunidad muy poco habitada y esa también es una de las razones por las que la huella ecológica también... Pero es verdad lo que dice Víctor, realmente ahora lo que se tiene es que utilizar esto para realmente hacer una publicidad y potenciar a nivel económico por otro lado, o diversificando un poco, diversificando la economía. No hacer lo que se ha estado haciendo hasta ahora en muchas comunidades autónomas más desarrolladas, que es que todos toman el mismo modelo. ¿Por qué no se prima que ciertas empresas, de las que sean socialmente comprometidas y ambientalmente responsables, se instalen aquí? ¿Por qué seguimos agravando el problema que decíamos en Barcelona? ¿Por qué una empresa va a ir a contaminar más? ¿Para que lleguen a huella 100 como Bilbao, que es la peor de España, necesita 100 veces? De todas formas, Chema, fíjate esto, porque estamos hablando de comunidades como Bilbao y que es más contaminante y demás. Yo un dato que cogí de IOBEN, de la Sociedad Pública Vasca, que es la Sociedad Pública del Medio Ambiente de del Gobierno vasco, y solamente hay casi 1000 empresas en el País Vasco. Estamos hablando de una comunidad autónoma donde el desarrollo industrial es bestial y en todos los sectores.
hay casi 1000 empresas que están certificadas con ISO 14000, es decir, con cualquier tipo, código de buenas prácticas, cualquier tipo de certificado que garantiza al ciudadano, garantiza a otros empresarios, a que esa empresa está actuando muy por encima de la legislación ambiental. Sin embargo, en Extremadura, las empresas certificadas no pasan de la treintena. Pero yo creo que las empresas que vienen a instalarse ya tienen otra mentalidad, ya van en la línea que comenta Chema. Lo que sí que quiero matizar es sobre la huella ecológica, es que influye, como tú bien decías, nuestra baja densidad, nuestra bajísima densidad de población. Y yo preferiría bajar un poquito el coeficiente de huella ecológica y volver a recuperar el 1,5 millones de habitantes que tuvo Extremadura prácticamente antes de irse toda la emigración, porque es la cifra mágica que entiendo que necesitaría Extremadura para su absoluto despegue. Es decir, bajar el coeficiente de huella no por tener empresas contaminantes ni por tener usos inadecuados para el medio ambiente, sino por subir la densidad poblacional que en unos índices que nos permitiesen progresar decididamente. Juan Antonio, un segundo solo. Y no solo por la densidad poblacional, sino porque este índice, o sea, el índice de huella ambiental, históricamente lo que significa, o lo que viene a decir, las regiones o los países con menor PIB, con menor Producto Interior Bruto, son las que tienen una huella ambiental menor. Hay 2 o 3 excepciones, Japón, Canadá y alguna más, pero principalmente... Norte Europa también. Pero principalmente los países o las regiones que tienen menor PIB son las que tienen menor huella ambiental. Bueno, nosotros tenemos que ser capaces ahí hay también un dato que bastardea la realidad. Comparar países con comunidades lleva un error. O sea, Extremadura está ahora mismo haciendo que la huella de España, que sobrepasa la media de España, que sobrepasa de 3, parezca una huella real. O sea, nosotros con este vasto territorio que tenemos y con la poca población, estamos asumiendo parte de tal. Igual que entre países compran los derechos de emisión, nuestra huella se la estamos prácticamente regalando para que otras comunidades sigan contaminando, sigan interviniendo de una manera negativa en el territorio. Tenemos algunas posibilidades. A mí me gustaría tener empresarios que vieran algunas iniciativas, y yo no soy empresario y siento mucho no tener espíritu empresarial, ¿no? Me he dedicado a ¿Pero este se le oficio ocurriría alguna iniciativa, por pues ejemplo, mira, hay una para cosa aprovechar... que a mí siempre me ha producido dolor. Por ejemplo, en Guijuelo Sí. tienen una marca comercial que es un producto de venta. En Guijuelo no hay un cerdo. El único cerdo que yo he visto en Guijuelo es uno de granito en la puerta de una fábrica. Tú pasas 1000 veces por Guijuelo y no ves ni un cerdo. ¿De dónde son los cerdos? Los cerdos son de aquí. Los cerdos salen de Extremadura. Los cerdos han salido de aquí y nadie ha transformado esa realidad aquí. Y hay muchas veces, y por eso la innovación, yo reivindicaba que no se les ocurran solo cosas contaminantes para esta tierra, que hay otras ideas. El tío de Almorín, que se le ocurrió la idea de envolver un higo en chocolate, y ahora los americanos son por lo visto uno de nuestros mayores consumidores. Estábamos arrancando, yo soy de Miajada, y allí las higueras y en Almorín estaban desapareciendo. Señor Corrales, no se quejará del tomate con la cigüeña encima que tiene usted en Miajadas. Efectivamente. Eso no contaminará el medio ambiente, ¿no? El tomate, que eso es desarrollo para la zona. En tiempo contaminó, pero ha sido un factor importante para el desarrollo. Veamos el coste, que hablaban de empresas, veamos el coste, porque también hay ideas innovadoras y jóvenes que en Extremadura precisamente hacen ese tipo de informes y de estudios. Aquí tenemos un ejemplo. El cuidado del medio ambiente es una tarea de todos y hoy las empresas están más comprometidas con su entorno. La tarea de Blas es proporcionar soluciones sostenibles al tejido empresarial extremeño. La responsabilidad ambiental en el tejido empresarial repercute en varios factores, por ejemplo, generar empleo verde, evitar sanciones, multas de carácter ambiental, facilitar las inversiones en I+D ambiental, reducir costes en el ahorro energético, ahorro de consumo, que al final se traducen en mejoras ambientales y reducción de costes. La imagen interna y externa de una empresa respetuosa con el medio ambiente siempre es positiva. El coste empresarial de ser responsable con el medio ambiente, el tomar acciones medioambientales, varía en función de la acción que se quiera tomar. Hay acciones con coste cero, que están implicadas en el buen comportamiento ambiental de los empleados, de la empresa, de la actividad, como la separación de basuras, y hay otras acciones que requieren una inversión económica, de tiempo, personal, etcétera, ¿no? En principio, algunas inversiones de ese tipo son implantación de sistemas de gestión ambiental, auditorías energéticas,
cálculo de la huella de carbono, memoria de sostenibilidad. Muchas de estas inversiones son recuperables y amortizables en el tiempo. Además, hay subvenciones y ayudas por parte de la Administración para la implantación de estas medidas. En Extremadura disponemos de un valioso patrimonio natural y ambiental. Eso hace que la concienciación vaya en aumento, desde los jóvenes hasta todos los sesgos de la población. De esa forma, las empresas velan por cuidar el medio ambiente, sobre todo para mejorar su imagen ante la sociedad. Por otro lado, existen multitud de requisitos legales que exigen que la empresa cumpla con ellos. Por último, los sectores productivos más concienciados, el agroindustrial, y el menos, el agroganadero. Y en cualquier caso, siempre nuestro saludo a agricultores y ganaderos, porque bueno, muchas veces estamos aquí, nunca mejor dicho, por el cuidado con el que hemos llegado hasta aquí, hasta ello. ¿Cómo se compatibiliza, Juan Antonio? Porque estamos dando la vuelta a todo el programa de que tenemos una riqueza ambiental impresionante, pero le sacamos todo el jugo que debiera, y cuando digo jugo hablo de desarrollo, de economía, de puestos de trabajo, porque al fin y al cabo la gente también tiene que comer, ¿no? Claro, como decía antes, sostenibilidad para mí no es solo sostenibilidad ambiental, y lo importante es encontrar el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica. A mí me gusta hablar de espacio rural más que de medio rural. Espacio desde el punto de vista que puede ser un contenedor de usos económicos que sean compatibles con el respeto al medio ambiente. Para mí ese es el objetivo que en este momento creo que tenemos que perseguir. ¿En alguna cuestión más específica, algún tipo de iniciativa? Pues, por ejemplo, una de ellas, que creo que puede ser el motor económico de Extremadura, es el turismo. Ahora nosotros, precisamente desde Hughes, tenemos ahora un proyecto en el que nos estamos encontrando con la problemática de que instalar un hotel con un enfoque de agroturismo en un territorio excepcional desde el punto de vista medioambiental, pero con una arquitectura de grandísima calidad y con unos conceptos de nivel turístico superior, que yo creo que es otra cosa que debemos perseguir también en la región, es elevar la calidad del turismo que tenemos como diana, como objetivo, y nos encontramos en ocasiones pues con dificultades. En este caso, pues son de planeamiento urbanístico, ¿no? De los grados de protección tan amplios que solo permiten explotaciones directamente vinculadas con la explotación agrícola. Sí. Te voy a poner un ejemplo que coge lo que tú has dicho y que además lo analiza muy bien. Desde hace 2 meses hay un barco navegando en el río Tajo internacional. Yo estuve este fin de semana y habían pasado 8.000 personas. 8.000 personas en un barco que tiene una capacidad de 75 pasajeros. La cosa está funcionando muy bien. Hasta ahora no se sabe por qué ninguna empresa privada había tomado la iniciativa, y lo han hecho las instituciones públicas, y hay que agradecérselo. Cuando se ponía el barco hubo que tener en cuenta un condicionante. Una parte del río tiene tal cantidad de nidos de especies protegidas que hasta el mes de agosto no se va a navegar en barco por esa parte. Porque están los nidos muy cerca del agua, porque hay unas colonias de buitres o de alimoches que están metidas allí y tal. Está llenito, el barco va siempre lleno. Da 6 viajes con 75 y tienen un viaje nocturno para escuchar fados, tal, porque además es verdad que cada orilla es un país. Ese es un buen ejemplo de una práctica ambiental y hay que buscarla tal. ¿A todo el mundo le gustaría recorrer el río entero? Sí. ¿Y qué pasaría? Pero ese es el equilibrio, Chema, del que yo te intentaba hablar. Yo, por ejemplo, en el tema turístico veo incompatible un gran hotel masificado de 4 alturas en mitad de una dehesa extremeña. Pero, sin embargo, hay instalaciones que podrían hasta cualificar el conocimiento, la valoración de la dehesa extremeña, y desde unas implantaciones arquitectónicas y territoriales que serían de primer nivel. Pero aparte, quería decir, el turismo está claro que es un potencial que hay que desarrollar más en Extremadura, a nivel de lo que tú dices, tanto de implantar un hotel en una zona menos sensible, más masivo, a implantar un hotel un poco más adaptado a una zona menos sensible, un espacio natural. Hay otros sectores aparte, estaba pensando yo antes, que se pueden desarrollar y que de hecho se están haciendo a nivel de Europa. O sea, a nivel de empleos alternativos o verdes, la tendencia es
tanto la cuestión del reciclaje, que en Extremadura es algo que tiene un potencial enorme porque realmente estamos todavía muy poco desarrollados en gestión de residuos. Eso es una fuente. Las energías alternativas. Otra cuestión es la agricultura, fuera de la convencional, la agricultura ecológica, que es un potencial en Extremadura que ya de por sí lo hay. Lo que pasa es que se exporta toda la producción fuera, no la consumimos aquí. Y el agroturismo, que está vinculado. El propio turismo, ¿vale? Incluso todo lo relacionado con la gestión del agua, pero eso es una política que está empezando a ser ya global. O sea, no solamente aplica en Extremadura, que se está aplicando en el resto de España, se está aplicando en Alemania, se está aplicando en un montón de países a raíz de toda esta historia. Sí, pero no en todos los sitios tienen los recursos que tenemos nosotros, que son los recursos naturales de los que podemos aprovechar muchísimo para crecer y para ser lo que Extremadura tiene que ser en un futuro, que es una región yo lo decía hace algún tiempo en alguna entrevista, la China de Europa. O sea, Extremadura tiene un potencial de crecimiento porque tiene un potencial natural, tiene un potencial, bueno, en turismo, en energías alternativas. Es que no tiene por qué, lo decía al principio, no tiene por qué ser una solución única. Es que Extremadura tiene un potencial tal, unas dehesas tan grandes, un territorio tan amplio que su futuro pasa por una mezcla que ya está diseñada, por lo menos en la idea, y ya se sabe hacia dónde se quiere ir. Y obviamente siendo responsable. Hay un tema que no hemos sacado y que a mí me gustaría que lo trajese. Pues rápido, José María Corrales, porque no tenemos tiempo. Tiene que ver con los ciudadanos y con los espectadores que nos están viendo. La responsabilidad no la vamos a mandar solo a las autoridades, a las empresas, a los que están aquí o a los que no. Los ciudadanos tenemos mucho que hacer y tenemos mucho que ver con la conservación de nuestro medio ambiente. Tenemos mucho que ver con el consumo. La gente sabe, por ejemplo, cuando se está comprando una docena de huevos y solamente mira el precio, que a lo mejor está comprando huevos producidos de una manera intensiva, donde hay una gallina que vive en un espacio inferior, toda su vida en un espacio inferior a este espacio, cuando dice, es que este es el más barato, y me llevo este más barato y así consumo más. Eso tiene sentido. Estamos preocupados por la gran casa común. Este programa se llama Ecos. Ecos es casa. Seguro no se pensó en eso cuando se puso el nombre. Pero la ecología es la ciencia que estudia nuestra casa. Y en el cuidado de la casa, los que estamos implicados también somos los que vivimos aquí, ¿no? Veamos lo que las gentes desde sus casas han salido a la calle, y esta es la respuesta a esta última pregunta que ya tenemos. Una de las pocas regiones que tiene un medio natural cultivado, admirado por todos los demás, y no debemos perderlo. Ahí están las colonias de aves, de buitres leonados. La naturaleza es lo que más tenemos nosotros aquí. Hay menos industria y eso nos fortalece como provincia, ¿no? Y el terreno que hay, que no está edificado realmente. No como en otras provincias, que está todo edificado y está todo en bruto, como digo yo. Yo creo que es importante, pero también es importante saberlo compaginar con la industria, con el progreso y con el futuro, y no buscar en el medio ambiente solo una excusa para no avanzar también. Es súper importante para nosotros, yo creo, para nuestra economía, nuestro medio ambiente, el cuidarlo, yo creo que es súper importante. Yo creo que es una de las cosas más importantes que tenemos aquí en Extremadura. Es una comunidad autónoma de las más grandes que hay en España, además que tenemos una población muy diseminada, tenemos mucho territorio rural, y yo creo que si no lo cuidamos y lo explotamos como se merece, al final acabaremos siendo una tierra empobrecida, ya no solo económicamente, sino también naturalmente. Y sería la última cuestión. Víctor, ¿nos sale caro nuestro medio ambiente? No nos tiene por qué salir caro. Yo creo que el problema es que ahora mismo la situación de las familias en España es que la renta disponible se ha empequeñecido tanto que entre, como decía él, consumir un huevo más caro o un huevo más barato, consumimos el más barato. No es que nos salga caro o barato, es que ahora mismo no hay mucha opción en muchas familias españolas. José María, ¿nos sale caro? Por cierto, lo del barco del Tajo, que además ha sido una cuña, creo que importantísima, en toda la zona de Alcántara. En toda la zona de Alcántara, y su punto de partida es Herrera de Alcántara, ¿no? El barco tiene dos recorridos, uno que sale de Cedillo y ahora va a Herrera, y que a partir de agosto irá a Santiago. Que no quede en la zona de Alcántara, que no hemos hecho ya la suficiente publicidad para tomar ese barco. Rápidamente, José María, ¿nos sale caro el medio ambiente, a favor o en contra? Yo creo que no nos sale caro y que nos brinda oportunidades que si careciéramos de él no tendríamos. Juan Antonio. Pues yo pienso que no tendría por qué salirnos caro. Tenemos que mirar en positivo y utilizarlo, pero nos
podría salir caro si nos convertimos exclusivamente en el parque medioambiental de Europa. Muchísimas gracias por esas concreciones, María Luisa. Pues yo pienso que es caro a corto plazo, pero a largo plazo, que realmente es lo que interesa, porque a una empresa le interesa funcionar a largo plazo y a todos igual, porque es lo que cuenta, pues merece la pena. Entonces, merece la pena esforzarse en un principio, porque por desgracia lo del medio ambiente es muy novedoso y por ahora es caro, pero una vez que pasemos ese primer paso, pues ya supone que la cosa ya puede... Pues merece la pena tener invitados y debatientes como ustedes, opinadores, críticos y además en una tierra como la nuestra que nos enorgullece además, efectivamente, José María, tener el medio que tenemos. Será hasta el próximo martes en otro tema que debatamos en Ecos. Y fíjense, no solo es Monfragüe, como muchas veces hablamos del medio natural, es Villuercas, es Guadalupe, es la zona del norte, es la zona del sur, del este y del oeste, pasando absolutamente por toda una Extremadura que por encima de todo está orgullosa de ser una tierra como la que tenemos. Buenas noches y muchas gracias. Hasta el próximo martes.